Evangelio de Juan, capítulo 18, en versión nueva, traducción viviente. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 4. Estamos en versión nueva traducción viviente. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 6. Versión nueva traducción viviente. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Y ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12, versión nueva traducción viviente. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que le había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío,
los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 19, nueva versión internacional. Verso 19. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esta pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo, que estaba cerca, le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 25, versión nueva, traducción viviente. Versículo 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó, y enseguida cantó el gallo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado
a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 37. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Y Barrabás era un insurgente. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1 al 40, en la versión Nueva Traducción Viviente. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy sábado 28 de agosto del año 2021. Bajo la sombra del Omnipotente es el nombre de este espacio. Espacio de meditación en la palabra, de oración, de presencia de Dios. Y hoy ya estamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 18 que acabo de leer. Y pues estamos en el momento magno donde Jesús está en el huerto del Getsemaní. Y sin embargo allí llega la turba a la cabeza de Judas, el traidor, a entregarle. Recuerden algunos detalles, que Jesús es presentado por Mateo, por Marcos, por Lucas, que se conocen como evangelios sinópticos, es decir, paralelos, y los tres tienen en común que presentan a Jesús en toda su humanidad. Juan es diferente a estos tres, porque la intención de Juan es presentarnos a Jesús en toda su divinidad. Por eso cuando comienza su evangelio, comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne, queriendo decir que Juan, aunque su tema es presentarnos a Jesús en toda su divinidad, pues tampoco deja de lado su humanidad. Y vemos que aquí, en los otros evangelios, ante este relato del arresto de Jesús, pues ellos lo presentan como el hombre que se entrega. Juan lo presenta como el hombre que se entrega, pero Juan da un detalle más. Juan le agrega un detalle más, es decir, Juan lo muestra no como simplemente el hombre que se entrega, sino como el Dios mismo que se entrega, con la expresión: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, dice Jesús, dando a entender su divinidad. Es decir, era el nombre con el cual se había identificado el Señor por allá en el Antiguo Testamento a Moisés, cuando Moisés fue comisionado para ir ante Faraón a liberar al pueblo de Israel. Moisés, en medio de los argumentos que hizo, uno de sus argumentos fue: y si me preguntan que quién me envía, ¿qué les digo? Y el Señor le dijo: dígales que yo soy te envía. Yo soy el que soy. Es decir, queriendo decir, el único Dios verdadero es el que lo envía, mi querido Moisés. Entonces aquí vemos que Juan nos presenta esos detalles. Y ya vimos algunos versículos. Ya vimos cómo este pueblo, o los que vienen, ¿se acuerdan que hablábamos de que eran 600 hombres armados hasta los dientes? 600 hombres con palos, con armas, con linternas, a apresar a Jesús como si Jesús fuera
peor de los delincuentes. Y ya dijimos la razón por la cual eran tantos, porque ellos sabían que Jesús tenía el poder del cielo para hacer milagros y que de pronto él podría hacer que cayera fuego del cielo y los consumiera. Entonces era mejor ir hartos, ir bastantes por si las moscas. Por eso esa turba tan inmensa, 600 hombres. Lucas dice que eran, o Mateo dice que era mucha gente. Entonces se nos habla de 600 que iban armados, fuera de los otros que tal vez no iban armados, pero también muy seguramente, esto es un concepto muy mío, yo me atrevería a pensar que entre ellos también iba algunos que habían recibido inclusive milagro de Jesús. Tal vez posiblemente esas rodillas que estaban paralizadas eran los que más rápido corrían al Getsemaní a, a apresarlo. Tal vez las gargantas que estaban mudas fueron las que más duro gritaron cuando dijeron crucifíquelo, crucifíquelo. Tal vez esos brazos que estaban paralizados y que Jesús restauró, tal vez muchos de esos brazos fueron los que más duro se levantaron para decir sí, sí, él es un ladrón. Entonces, muy seguramente es un concepto muy mío, pues no sé, la Biblia no lo dice, pero sin embargo yo siempre he estado con ese concepto de que entre esa turba iban tal vez posiblemente muchos que también habían sido receptores de los milagros de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día mucha gente ve la gloria de Dios, reciben milagros del Señor, ven la mano del Señor y sin embargo van y le dan la gloria por allá a otro. Sin embargo le dan la espalda, sin embargo lo rechazan. Buscan nomás los milagros de Jesús, pero no buscan al Jesús de los milagros. Cierro ese paréntesis ahí, es un concepto muy mío. Bien, versículo 7 dice la bendita palabra del Señor. Versículo 7 dice: volvió pues a preguntarles, no, oigan eso, volvió pues a preguntarles, ¿dónde estaban estos? Estaban en el piso. Recuerda que cuando el Señor dijo, yo soy, dice que cayeron, entonces estaban en el piso. Entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Cuando dicen Jesús Nazareno es porque ellos no tienen la intención de reconocer quién es Jesús. Simplemente están reconociéndolo como un hombre, como el Jesús de Nazaret, pero no lo quieren reconocer como el Mesías. Ellos no están diciendo, estamos buscando al Mesías, al Cristo, al enviado de Dios, al Hijo de Dios. Ellos no dicen eso. Ellos dicen, estamos buscando ese Jesús de Nazaret. ¿Y será que de Nazaret podrá salir algo de bueno? Entonces, esa expresión de la respuesta que ellos dan, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, es una respuesta arrogante. Es una respuesta donde no quieren reconocer quién es realmente Jesús. Entonces, mire qué tremendo. Pero responde Jesús, os lo he dicho. Os he dicho que, otra vez, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Observemos aquí la dignidad del Señor. Observemos aquí que el Señor no pierde su esencia. Estaba realmente en control de toda la situación. El Señor no estaba ni asustado, ni aterrado. El Señor, a pesar de ser humano, el Señor aquí no estaba iracundo, amargado, resentido al ver a Judas ahí al frente. No, el Señor tenía todo bajo control frente a esta situación difícil que se avecinaba. De hecho, Jesús estaba orando, acababa de orar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí ve lo que pasa después de la oración? Después de que uno ora buscando la voluntad del Señor, sea el problema al que toque hacerle frente, usted, hermano querido, está revestido para hacerle frente a los problemas. Bien dijo Pablo por allá en Filipenses, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y más adelante Pablo da testimonio del resultado de ese tiempo de oración. En el versículo 13 de Filipenses 4 él dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Reina Valera 60, pero versión Palabra de Dios para todo dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacerle frente a cualquier situación. Si notan la oración no es raspa y gana. La oración no es lo quiero, lo pido y lo obtengo. La oración no es para pedir favores de Dios. La oración es para ser revestido de poder, para hacerle frente al problema por el cual usted ora. ¿Ya la agarró? Eso es la oración, mi querido. Eso es la oración. En la oración no vengo a hacer trueques con Dios. En la oración no vengo a hacer negocios con Dios. En la oración es simplemente, Señor, estoy pasando por esta situación y necesito que me revistas de tu poder para poder hacerle frente. Yo no sé si usted está orando así por usted. Yo no sé si usted está orando, Señor, tengo este problema. Señor, sé que algo me estás enseñando o es consecuencia de alguna mala equivocación. Señor, revísteme de tu poder para hacerle frente. Si estás orando de esa manera o estás orando, Señor, quítame este problema. Vea, mi hermano, el Señor le quitará ese problema, pero vendrán otros días ahí haciendo fila. Créame, créame. Y más cuando uno es cristiano. Uno sale de una y cae en la otra, sale de esa y sale la otra. Y a veces, como para variar, se le vienen todas al tiempo. Entonces el mismo Señor prometió, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, pistis, confiad, porque yo he vencido. Entonces, miremos que aquí el Señor tiene toda la situación bajo control. Primero porque ha orado, ¿sabe? Es más, yo en algún momento dije que el Señor, o en algunos momentos yo decía que el Señor no murió en la cruz, que el Señor murió en el Getsemaní. Ya en ese momento de oración ya el Señor sabía lo que venía, ya estaba revestido para hacerle frente a lo que se venía. Sin embargo, voy a ir más allá. El Señor prácticamente no murió en la cruz y prácticamente no murió en el Getsemaní. El Señor ya había entregado su vida desde la eternidad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo vino y se hizo carne. Juan 1:14. Ese verbo vino, se hizo carne, estuvo entre nosotros. Ahí el Señor ya había muerto. Y Filipenses capítulo 2 dice, porque Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y vino y se hizo humano, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y muerte, de una muerte y muerte de cruz. ¿Sí nota? El Señor desde la eternidad, mi querido, ya tenía claro a qué venía. Ya prácticamente el Señor y el mismo Señor, para recordárselo a sus discípulos, varias veces les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, le matarán, pero al tercer día resucitará. El Señor la tenía clara, mi querido. Pregunta, ¿usted la tiene clara? ¿Qué está haciendo en esta tierra? ¿Usted la tiene clara porque se volvió evangélico? ¿Sí? Bueno, lo felicito, hermano. Muy bien. Observemos entonces la dignidad del Señor, que Él aquí no se salió de casillas ni de orden cuando ve tremenda turba. Imagínense 600, contando solamente los que están armados. 600. Imagínense el choque del Señor, el tener que hacerle frente a la traición de Judas. De hecho, el Señor padeció y le hizo frente y fue revestido en todo el esplendor de su naturaleza. De lo que dijo Pablo usando de un pensamiento griego, cómo estaba conformado el ser humano. Él no dijo que éramos cuerpo, tronco y extremidades. No, él dijo en todo el ser, hablando del ser, dijo que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. En el alma es donde están las emociones. Tenemos un cuerpo y somos espíritu. Sin embargo, en estas tres áreas del ser humano, del ser del ser humano, Jesús tuvo que hacerle frente a la situación. En las emociones, ¿se imagina usted cómo se sentiría el Señor a lo que tenía que hacerle frente al ver a Judas orquestando toda esta turba? ¿Cómo sería el corazón del Señor allí ver a Judas, como dice por allá en uno de los salmos, mi compañero, el amigo mío, con el que íbamos al templo, con el que compartíamos, este me está traicionando? Emocionalmente, el Señor tenía que hacerle frente a ese choque. Espiritualmente tenía que hacerle frente también a un choque, a una lucha. Cuando el Señor está en la cruz, el Señor le dice al Padre, Padre,
¿por qué me has abandonado? ¿Sí nota? Por echarse los pecados suyos y míos, el Señor lo separó. Pero físicamente, es decir, en su cuerpo, el Señor también fue preparado. No era gratis que el Señor estuviera trabajando como carpintero. Y en esa época la carpintería no era hacer butaquitas, ni hacer palitos de helado, ni hacer cuadritos para poner las fotos como los que tengo aquí atrás. No, en esa época la carpintería era alta carpintería. Era hacer vigas para las puertas, era hacer vigas pesadas para los techos, ¿sí? Era hacer cosas, y las puertas de esa época eran bastante gruesitas. Entonces no era cualquier butaquita ni mesitas, no, no, no. Era alta carpintería y eso pues se necesitaba tener buena fuerza para cargar esos troncos, para cortarlos. Yo me imagino el rostro del Señor curtido por el sol, tal vez sus manos eran callosas, tal vez el Señor físicamente estaba bien, tenía buena fibra para poder que, pues más adelante tener que aguantar los 39 o 40 latigazos, porque hermano, un dato, en el pretorio, es decir, donde latigaban a los reos, muchos de los reos morían ahí. Era tan cruel el castigo para los reos, para los reos, que muchos no alcanzaban a llegar a la cruz, morían en el pretorio por los latigazos. Y en Jesús la situación fue más amarillista. En Jesús los soldados romanos en las puntas de los látigos incrustaron pedazos de hueso, pedazos de hierro, y que cada vez que lanzaban el latigazo de una manera sincrónica, el látigo se enrollaba en el torso de la persona y al jalarlo de nuevo se llevaba pedazos de carne. El Señor aguantó todo eso físicamente. Y después la cruz, y después los clavos, y la corona de espinas, mi querido. Eso no lo aguanta cualquiera. Entonces mire que el Señor lo preparó física, emocional y espiritualmente. En las tres áreas del ser el Señor fue preparado. Entonces el Señor cuando llegó a Getsemaní, simplemente fue a confirmar lo que desde la eternidad ya había determinado. Por eso el Señor tenía el control de todo. Y por eso vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted tiene claro qué está haciendo aquí en la tierra como evangélico? ¿Usted la tiene clara? ¿Qué está haciendo usted en la tierra? Pero en la tierra, y más que estar en la tierra, ¿qué está haciendo en la tierra como cristiano? ¿Conoce el propósito de Dios? Entonces, ¿por qué te amargas cuando no hay para el chocolate? Cuando le duelen las rodillas, cuando tienes problemas en la familia. ¿Por qué nos vamos a congojar por eso si ya el mismo Señor Jesucristo sabía que había venido? El Señor no vino aquí a la tierra a pasarla bueno, a pasar comodidades. Entonces a veces nosotros como que no entendemos la razón de la vida cristiana. Pues esa es la vida cristiana. Y si tú hoy te quieres volver cristiano, hermano, prepárese porque lo que viene es dinamita. No le voy a prometer que va a tener vida holgada, que todo le va a salir bien. No, hermano, problemas es lo que viene. Entonces usted elige si quiere ser cristiano o no. Yo se lo digo claro. No me voy a poner con tapujos. Si por si al caso hay alguien que no es cristiano y dice yo como quisiera volverme cristiano, pues ahí le hablo con claridad, mi querido. La vida cristiana no es fácil. Usted elige. Usted elige. Y espero que elija bien. Seguir a Cristo y tenerla clara de una vez que da el paso. Cuando yo di el paso hace 21 años de seguir a Cristo, ya la tenía clara. Dije, de aquí en adelante yo sé que lo que se me va a venir no va a ser fácil. Hermano, así que, y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Problemas es lo que han venido. Entonces, mi querido, ¿por qué nos extrañamos por el fuego de prueba? Como dice por acá, creo que es Pedro. ¿Por qué te extrañas del fuego de prueba? Sí, hermano querido, ya estamos diseñados para esto. Una vez que usted se enlista en las filas del ejército de Dios, hermano, ya no es ovejita. No es la ovejita que toca. Abra la boquita. Juan 3:16. No, mi querido. Ya el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo, tú sufre penalidades como buen soldado, como guerrero de Cristo, mijo. Párese en la raya, párese firme. ¿No dice la Escritura que el cielo es para valientes? Así dice la Escritura, entonces. Entonces, ¿por qué andamos tan asustados? Ay, pastor, no ora por mí. Ay, no oran por mí. Yo no me vuelvo a conectar. No, hermano querido. Párese, hermano, ya como un guerrero, mi querido. Como un valiente. Y vamos para adelante, hermano. Vamos es para adelante. Que Dios te ayude. Dios nos fortalezca. Eso es lo que hay que pedirle al Señor. Señor, fortaléceme para vivir esta prueba. Yo se lo he dicho al Señor con lágrimas en los ojos. Fortaléceme, Señor, para todo esto que tengo, que me está pasando. Y he experimentado la fortaleza del Señor.
Así que miremos al Señor aquí de nuevo. Está frente a la turba, frente a los que vienen a arrestarle. Y Él no se sale de casillas, Él no se desespera. Él está aquí con todo bajo control para que se cumpliera la profecía que decía por allá en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13 versículo 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y Jesús había dicho que no había perdido a ninguna. Lo había dicho en Juan 17, cuando dijo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que, en este caso, los discípulos no serían capturados. Ahora, ¿no es interesante ver aquí que no los detuvieran? Porque se les hubiese podido también llevar. Podrían haberlos detenido como testigos o como cómplices, pero no sucedió así. En el versículo 10 y el versículo 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre, oiga, vean esto, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si ya me volví cristiano, ¿no he de sufrir penalidades? Si han venido cosas buenas a mi vida, ¿no he de recibir también las no tan buenas? Ahora va así al Señor. Le has dicho: Señor, si he recibido tantas bendiciones de parte tuya, tantos momentos felices y alegres, tantos momentos gozosos, ¿ahora no será también justo que reciba los dolorosos? ¿No será fácil, no será pertinente que también reciba una vez que otra un apretoncito de tuercas? Hermanos, queremos ganárnoslas todas con el Señor, que todo fluya y que todo marche bien. Pero mire que aquí el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro que quería defender al Señor. Pedro le dice: hermano, ¿no he de beber la copa que mi mismo Padre me va a dar? Y está hablando de la muerte. El médico Lucas, es decir, Lucas, el evangelista Lucas, griego, que no anduvo con Jesús, que su testimonio fue de primera mano, posiblemente de María, para escribir su evangelio. Lucas era médico, pintor, era artista, era escritor. Entre esos oficios como médico, Lucas el médico nos dijo que Jesús tocó la oreja de Malco y que la sanó. Eso dice Lucas. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué no arrestaron a Pedro? ¿Por qué no lo arrestaron? Al sacar el machete y cortarle la espada al sirviente de Herodes, ¿por qué no le cortan la oreja? ¿Por qué no arrestan también a Pedro? Bueno, ya lo dije, porque Jesús había dicho de sus discípulos: dejen ir a estos. Y el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 17, en su oración al Padre, Él dijo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Por eso el Señor aboga por ellos. Aboga por ellos. Dice: déjenlos ir. Si me están buscando a mí, aquí estoy. Déjenlos ir a ellos, para que se cumpliera lo que el Señor había orado antes al Padre: de los que me diste, ninguno se perdió. Así que Simón Pedro, pues, hablemos de un poquito de él. Aquel pobre hombre, digámoslo así, un poquito ignorante, pescador, tosco, mal hablado. Posiblemente en algunos momentos se tuvo que sonrojar cuando por ahí de vez en cuando se le saldría alguna grosería, una palabra vulgar. Pedro era ese, tosco, mal hablado, ignorante, era un pescador. Había preguntado al Señor por qué no podía ir con él a donde él iba. En unos capítulos atrás lo vimos. Y no puedo ir contigo, Señor. ¿A dónde vas? Puedo ir contigo. Y el Señor le ha dicho: no, Pedro, donde yo voy usted no puede ir ahora, por el momento. Había dicho que entregaría su vida por el Señor.
Y Pedro pues hablaba muy en serio cuando le dijo, Señor, yo no te negaré. Señor, si todo esto se avergüenzan de ti, yo no me avergonzaré. Pedro estaba hablando en serio. Pedro no estaba mintiendo, no era un arrebato emocional de Pedro. Pedro era sincero en lo que estaba diciendo. Sus palabras eran reales. Cuando le dijo, Señor, contigo hasta la muerte, yo te seguiré. Si estos se escandalizan, yo no te voy a negar. Pedro era sincero en sus palabras. Toda la intención era sincera, era real. Eran palabras de verdad, veraces en Pedro. Él no eran palabras, no eran arrebatos emocionales como a veces. ¿Quién quiere servir al Señor? Yo. Pero cuando toca ir a reuniones, entonces ya no, porque está haciendo frío. Entonces no, Pedro era consciente de lo que estaba diciéndole al Señor, de las declaraciones que le daba. Sin embargo, Pedro, o mejor el Señor, le había dicho a Pedro que él no se conocía a sí mismo. Le estaba queriendo decir, no, Pedrito, buenas intenciones, pero lo que usted me está diciendo, Pedro, si usted se conociera. Es decir, el Señor le estaba diciendo a Pedro que él no se conocía a sí mismo y que aquella misma noche confesaría que no conocía ni siquiera a su Señor. ¡Qué tremendo! El Señor dijo por allá que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá nuestro corazón? Hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra. Porque no, el peor enemigo vive con nosotros mismos, duerme con nosotros, come con nosotros, va al centro comercial con nosotros, convive con nosotros. Ese es el peor enemigo, nuestro ser. No nos conocemos a nosotros mismos. Como dijo alguien, yo llevo tantos años viviendo conmigo mismo y todavía no me conozco. Y es una gran realidad. Así que el Señor está diciendo, Pedrito, muy bien por esas buenas intenciones que tienes. Muy bien por esas palabras alentadoras que usted me da, que no me va a negar, que no me va a traicionar, que no se va a escandalizar de mí. Muy bien, Pedro, se lo aplaudo. Pero Pedrito, usted no se conoce usted mismo. Y me va a estar tardecito, va a confesar que tampoco me conoce ni siquiera a mí. Qué tremendo el Señor. Cómo conoce todo de nuestro ser. Él conoce todo lo que somos. Entonces, es relativamente a veces fácil conseguir que muchos cristianos prometan dedicarse al Señor. Sí, Señor, este año te voy a servir. Sí, Señor, este año, sí, Señor. Este año sí voy a hacer lo que tanto quiero que tú hagas a través de mi vida. Sí, este año sí me voy a rendir. Sí, este año sí. Pero el Señor nos conoce muy bien. El Señor sabe que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Y el Señor conoce que un día también lo vamos a negar. Que si estuviéramos en las sandalias de Pedro, muy seguramente también nos hubiéramos desfasado. Que si hubiéramos estado en las sandalias de Judas, muy seguramente también lo hubiéramos entregado. Tan capaces y tan potenciales a llevar a cabo los mismos errores, lo hubiéramos hecho. Teníamos la misma capacidad y la tenemos hasta el día de hoy. Entonces, pues es relativamente, como dije hace un momento, fácil prometerse y comprometerse y decir, sí, Señor, para las que sea contigo, Señor. Sin embargo, Simón Pedro había dado un paso al frente para entregar su propia vida. Claro que sí. En toda invitación que el Señor extendiera, ahí estaba Pedro. Cuando caminó el Señor sobre las aguas, Pedro estaba ahí en la barca. Y Pedro inmediatamente, a sabiendas de que los demás lo iban a criticar, los que iban con la barca, ¿qué va a hacer Pedro? ¿Se va a ahogar? No. Pedro dijo, no, Señor, diga que yo también camine y también caminaré. Y el Señor dice, venga. Pero hermano, aunque critiquemos a Pedro, Pedro fue el único que después de Jesús que tuvo la experiencia, y tal vez se lo preguntaremos algún día, ¿qué se sintió Pedro de pararse en el mar? Salirse de la barca y pararse en el mar. Esa es una enseñanza muy bonita que después daremos acerca de muchas cosas que a veces nosotros no nos lanzamos a hacer cosas por el temor de que nos critiquen los que están con nosotros o por el temor de que nos hundamos, pero eso es enseñanza de otro momento. Lo que quiero mostrar aquí es que Pedro siempre estaba ahí, tan dispuesto pero tan disponible. Sin embargo, él no se conocía a sí mismo y sus emociones lo traicionaban. Entonces Pedro habría dado un paso al frente para entregar su propia vida. Dijo, sí, yo quiero entregar también mi vida por la causa de Cristo. En toda invitación que tenía, en toda oportunidad, Pedro estaba ahí al frente. Cuando el Señor preguntó, oiga, la gente ¿qué dice? ¿Que quién soy yo?
pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres el profeta. No, ustedes que dicen que soy yo. Y Pedro es el primero que levanta la mano y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, muy bien, Pedro, no se lo reveló carne ni sangre. Muy bien, Pedro, lo veo bien. 5, póngase 5 ahí. Entonces mire qué tremendo. Ese era Pedro, era muy sincero en sus expresiones hacia el Señor. El problema es que no podemos mantener con firmeza nuestras promesas por nuestras propias fuerzas. Ese era el bendito error de Pedro. Confiaba en sí mismo, como tal vez nos pasa a muchos de nosotros. Creemos que a veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y nos llevamos unos chascos terribles sencillamente porque a veces creemos que podemos, que somos suficientes. Y esta fue la experiencia del apóstol Pablo. A diferencia de Pedro, el apóstol Pablo pudo tener claridad y ser sincero con él mismo en cuanto a su condición humana. Él dijo que tenía el deseo de hacer lo bueno, pero no era capaz de hacerlo. Leamos el texto por allá en Romanos capítulo 7. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí nota? Pablo está dándonos por sentado que él es consciente de su condición, de su naturaleza humana, de que sus pensamientos, sus motivaciones lo traicionan. Él es consciente de esa naturaleza imperfecta, caída, infectada por el pecado. Así que a veces ahí es donde caemos nosotros en el error. A veces de pronto nosotros mismos creemos que somos gigantes espirituales porque oramos todos los días, porque ayunamos, porque sabemos Biblia, porque le servimos al Señor, porque llevamos tantos años caminando con Cristo. Cuando el mismo apóstol Pablo por ahí en alguno de sus escritos dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Oiga, cuando el Señor dice que oren, dice que nada sabe, no sabemos el día ni la hora cuando Él vendrá. Cuando dice vigilen y oren, nos está diciendo oren por ustedes mismos. Oren por ustedes mismos. Cuando el Señor se llevó a Jacobo, Pedro y Juan al Getsemaní para orar, no era para que oraran por él, intercedieran por él, le pusieran las manos en la cabeza, oro por el Señor, evítale la cruz, reprendo ese espíritu de cruz, no. Cuando el Señor se lo llevó para que oraran por él, era para que orara por ellos, porque el Señor ya se iba y los que se iban a quedar poniendo la cara eran ellos. Era para que oraran, para que pudieran también aguantar el voltaje de lo que se les venía. Hermano, vuelvo y lo reafirmo. La oración no es para cambiar problemas, la oración es para revestirnos de poder para hacerle frente a lo que tenemos al frente cada día. Es solo el poder del Espíritu Santo, definitivamente. Solo el poder del Espíritu Santo el que puede lograr que una vida esté completamente entregada a Dios. Eso no sale de nosotros, es solamente, si hay algo bueno de nosotros, voy a retomar las palabras de mi pastor, si hay algo bueno de nosotros, eso no es de nosotros, eso es de Dios, hermano. Es Dios quien lo da. Es solo por el poder del Espíritu Santo el que puede lograr que una vida esté completamente entregada a Cristo. Eso no sale de nosotros. Creemos que Pedro se sentía tal vez atribulado interiormente y pensaba, yo le demostraré.
yo le voy a demostrar a Jesús, le demostraré que moriré por él. Posiblemente esa era la intención. Eso era lo que pensaba Pedro desde su humana naturaleza. Pedro era un buen pescador, era un experimentado hombre de mar, podía echar la red con pericia, era un hombre de tormentas de mar, era un hombre curtido de mar, pero no era un buen espadachín, porque no era soldado, no era buen espadachín. ¿Por qué? Porque le cortó únicamente la oreja al siervo del sacerdote, porque realmente él quería quitarle era la cabeza. Pedro no dijo le voy a cortar la oreja, Pedro tiró fue a quitarle la cabeza, así que se desatinó. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, aunque de verdad queriera quitarle la cabeza. Nuestro Señor le mandó entonces que envainase su espada, como queriéndole decir, meta su espada entre la vaina y deje esa vaina, mijo. Así que anteriormente Jesús les había aconsejado tener espadas. Oiga, el Señor en un momento sí les dijo que tenían que comprar espadas, que andar armados. ¿Dónde encontramos eso? En Lucas capítulo 22 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Eso les había dicho en otro momento cuando los envió a predicar. Pero era para que ellos se protegieran. Era para su protección. Y no era para que lo defendieran a él. En ese momento, pero en este momento, Jesús se estaba entregando en manos de los captores. Recuerde que Jesús cuando vio la turba, él se adelantó y dijo, ¿a quién buscan? Él mismo se adelantó, a él no lo cogieron. Él se entrega, se estaba preparando, como él mismo dijo, para beber la copa que su padre le había preparado y le había dado. Hay varias copas en la Biblia. Se conocen varias copas. Por ejemplo, está la copa de la salvación. En el Salmo 116 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tenemos también la copa de consolación. Jeremías 16 dice, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Cuando hablaba de la bondad del Señor, David habló de la copa de la alegría y dijo, Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta copa que nuestro Señor iba a beber le sería dada por el mismo Padre y fue una copa terrible, fue una copa de sufrimiento. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre le entrega la copa del sufrimiento a su Hijo y el Hijo debe beberla toda, por usted y por mí. Esta era la copa de juicio, juicio que Él soportó por nosotros en la cruz. Sin embargo, todos aquellos que rechazan a Jesucristo, óigame bien, Él bebió la copa del juicio por nuestros pecados, la bebió toda. Pero sin embargo, todos aquellos que hasta el día de hoy rechacen a Cristo, tendrán que beber ellos mismos aquella copa del juicio. Un día la tendrán que beber. Jesús la bebió por nosotros. Recordemos que Él era un ser humano perfecto, absolutamente intachable, y sin embargo bebió la dolorosa copa del sufrimiento porque era la copa de nuestro pecado. Y Él la bebió toda. En la Biblia hay otras copas. Mirémoslas. Está la copa del juicio, que será la copa que tendrán que beber, como dije hace un momento, todos aquellos que rechacen a Cristo. Ya Jesús bebió la copa por nuestros pecados
Y si venimos a Cristo seremos eximidos de beber esa copa. Pero quienes rechacen a Cristo hasta el día de hoy tendrán que beber la copa del juicio. Tendrán que beberla. Inevitablemente son las 7 copas, las copas de la ira, esas postreras plagas que consumirá la ira de Dios, de las que hemos hablado en esta semana también en Apocalipsis capítulo 15 y 16, y que deben ser derramadas sobre los malos de la tierra. Salmo 116 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Jeremías capítulo 25 dice, porque porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a los cuales yo te envío. Y en Apocalipsis está el texto que esta semana leímos y estudiamos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué tremendo! El Señor ya dio a su Hijo la copa del juicio que pesaba sobre usted y sobre mí. Se la dio a su Hijo. Dijo, hijo, es necesario que tú la bebas y que tú la bebas toda. Es decir, tienes que pasar por los latigazos, por la cruz, tienes que pasar por la corona de espinas, tienes que pasar por el sufrimiento, tienes que derramar toda tu sangre por los pecadores. Porque el juicio, el dictamen que había sobre usted y sobre mí era de culpables. Y la copa de la ira por ese pecado, de la ira de Dios por ese pecado, se la dio a su Hijo allá en el huerto del Getsemaní. Es más, se la dio en la eternidad. Desde la eternidad ya prácticamente se la había dado para que el Hijo viniera aquí a beberla. Lo que sucede en Getsemaní posiblemente es simplemente la confirmación de que el Padre ya había determinado que su Hijo tendría que beber la copa del sufrimiento por el pecado de los seres humanos y beberla toda. Pero como dije hace un momento, quienes rechacen a Cristo, quienes rehúsen creer en Cristo, quienes le den la espalda a Cristo, no les queda otra opción que beber su propia copa de la ira de Dios. Ellos la beberán y la beberán toda. Apocalipsis capítulo 20. Hermano querido, amigo querido, si hoy el Señor nos permite escuchar su palabra, es porque nos está dando la oportunidad y nos quiere eximir de que definitivamente tengamos que beber de esa copa. Por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en esa conversación que el Señor tiene con Nicodemo, en esa noche cuando el Señor le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, a eso no lo envió, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es decir, se exime de que tenga que beber la copa de la ira de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, y tendrá que beber su propia copa de la ira de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se acuerda el salmo que leímos? Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean manifiestas en Dios. Y el Señor, hablando de eso, de los malos, dijo, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, y será la porción del cáliz de ellos. Salmo 11:6. Mis hermanos, amigos, amigas, si hoy
Jesús ya bebió la copa por tu pecado, ya la bebió en la cruz toda, derramó toda su sangre, bebió hasta la última gota de la copa del sufrimiento por el pecado de los seres humanos. Pero vienen 7 copas de ira de Dios, que las beberán todos aquellos que hasta el día de hoy rechazan a Cristo. Solamente hay una solución a ese problema: aceptar a Cristo, aceptar que el Señor ya bebió la copa de mi juicio que pesaba sobre mí por mis pecados, que si me arrepiento de mis pecados, el Señor definitivamente me exime de tener que beber esa copa, de las copas de la ira del juicio de Dios, cuando Él venga a impartir sus juicios. Hasta el día de hoy hay oportunidad, y si estás escuchando esto no es por casualidad, no hay casualidades, es porque Dios tiene un propósito. Él quiere eximirte de que un día tengas que beber esa copa. ¿Qué tal si en esta mañana oramos? Y oramos por tantos que siguen rechazando a Cristo. Tantos que, como dijo el mismo Pablo a los romanos, por allá en el capítulo 1, Pablo le dice a los romanos que hay un evento, que hay un dictamen de parte de Dios para todos aquellos que rechazan al Señor. Pablo dijo a los romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Todos aquellos que no han querido o que rechazan a Cristo están bajo la ira de Dios. Que si mueren hoy sin Cristo, lo único que está reservado para ellos es tener que beber el cáliz de los juicios de la ira de Dios, como hablamos en el Salmo 11. Mi querido, esto no es un juego, esto no es religión, esto no es charlatanería, como dicen otros. Hermano, esto es Biblia pura, y lo que dice la palabra de Dios es veraz. Tu palabra es verdad, y sus propósitos se cumplirán como se cumplen también sus promesas. Así que tú eliges, tú decides, yo no te esfuerzo, yo no te voy a obligar, solamente te lo digo y tú toma la decisión. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos y exaltamos tu nombre. Señor, hoy pedimos una vez más por esta humanidad, bendito Señor, que si supiera lo que les espera por estar sin Cristo, por rechazar a Cristo, por burlarse de Cristo, por sacar a Cristo de sus vidas. Si esta humanidad supiera, Señor Dios de la gloria, lo que les espera, Señor, tal vez vendrían, Dios de la gloria, hincados delante de ti a pedir y suplicar que les perdones. Se arrepentirían de sus pecados y te recibirían a ti como el único Señor y Salvador. Señor, hoy oramos por esta humanidad, oramos por nuestras familias. Oro a ti, Señor, por nuestros vecinos, por tantos que, bendito Señor Dios de la gloria, arrogantemente, Señor Dios de la gloria, te rechazan. Arrogante y abiertamente, Señor, viven en sus pecados. Viven, Señor, viviendo sus vidas según sus propios propósitos, según sus propios argumentos. Señor, oro a ti por ellos. El príncipe de este mundo les ha entenebrecido el corazón. Quebrantamos, Señor, toda penumbra mental, Señor. Quebrantamos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello, bendito Señor, Dios de la gloria, que no les deja entender, que les ha cegado el entendimiento. Señor, como una cortina, como un apocalipsis, córreles el velo, discurre el velo mental, del velo intelectual de tantos seres humanos, bendito Señor, que razonan acerca de las cosas de Dios. Que cuando se habla de ti, empiezan a sacar miles de argumentos para, Señor, defender su postura y definitivamente defender su voluntad de rechazo a ti. Los judíos, a quienes estaban allí en el tiempo de Jesús, no rechazaron a Cristo por ignorancia, lo rechazaron voluntariamente sabiendo. El mismo Nicodemo, Señor Dios de los cielos, era un hombre que sabía quién era Jesús, porque él mismo, cuando llega a Jesús, le dice: sabemos, no está hablando por él mismo, tal vez posiblemente está hablando por todo el Sanedrín.
por todos los líderes religiosos, tal vez está diciendo, sabemos que viene de Dios. Tal vez lo habían conversado entre ellos alrededor de una taza de café. Tal vez lo habían discutido entre ellos quién era Jesús. Y viene Nicodemo y se lo hace saber al Señor y le dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Así que aquellos judíos no rechazaron a Jesús por ignorancia, lo rechazaron voluntariamente, a sabiendas de quién era Jesús. Y así está la humanidad hoy. Hoy la humanidad saben quién eres tú y saben cuál fue la misión que viniste a cumplir aquí en la tierra. Pero voluntariamente y abiertamente te rechazan. Sobre ellos está la copa de la ira de Apocalipsis. Sobre ellos están las copas de la ira de las plagas que vendrán, bendito Señor, sobre esta humanidad que ha decidido voluntariamente rechazarte, bendito Señor. Y Señor, y así el ser humano lo quiera rechazar, así el ser humano quiera taparse los oídos, así el ser humano quiera, Señor de la gloria, huir a tu palabra, Señor Dios de la gloria, no escapará ante ella. Señor Dios de los cielos, no podemos escondernos de ti, el ser humano no puede esconderse de ti. Por más que, Señor, el ser humano no quiera oír estas cosas, sucederán o sucederán. El hecho de que los seres humanos, Señor, la gran mayoría te rechace hoy en día, eso no va a hacer que tú cambies de parecer. Eso no va a hacer que tú te des por vencido y entonces le dé la razón a los seres humanos. Y que se haga como los seres humanos entonces quieran. No, tus juicios se cumplirán, bendito Señor, independientemente de si los seres humanos lo creen o no lo creen. Tú ya lo determinaste. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti por esta humanidad, Padre, por esta gran mayoría que están en verdaderos problemas. Nosotros tenemos problemas, pero eso hacen parte de la vida. Pero los que están realmente en problemas graves son todos aquellos que te rechazan. Señor, extiende tu misericordia. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a esos corazones de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros conocidos y aún de nuestros no conocidos. Oramos a ti por los países, por las naciones de la tierra, donde la maldad se ha multiplicado, donde las palabras que tú advertiste hace más de 2000 años se están cumpliendo. Tú dijiste, Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy, Padre amado, vemos el cumplimiento de las advertencias que tú ya hablaste para esta humanidad. Señor, ¿para asustarnos? No. ¿Para marcar indiferencia? Tampoco. Es para, Señor Dios de la gloria, vigilar, estar atento y revisarnos a nosotros mismos como seres humanos, Señor Dios de la gloria, y ver que el cumplimiento de lo que tú hablaste se está dando, Señor Dios de la gloria, tal y cual como tú advertiste. Se levantará nación contra nación, vendrán pestes, habrá terremotos, se levantará la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra, se levantará el padre contra el hijo contra el padre. Ya estamos viendo todo eso, Señor Dios de la gloria. Ya se está viendo, tú lo advertiste, porque tú antes de un juicio no lo lanzas si no hay primero una advertencia. Y llevas 2021 años advirtiéndole a esta humanidad que un día derramarás las copas de tu ira. Nadie puede pararse delante de ti en el tribunal, en el gran trono blanco y decir, a mí no me lo dijeron, yo nunca lo escuché. Y menos por estos medios tecnológicos donde la palabra corre en muchos idiomas, donde la palabra corre sin visa, sin pasaporte, rompe fronteras, sin tapabocas, ella no se va a contaminar. Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, gracias. Gracias te damos por este privilegio que nos das de predicar tu palabra por estos medios para hacerle saber al mundo que la ira de Dios está próxima. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo.
Recuerde que mañana domingo tenemos nuestro servicio a las 7 de la mañana y con transmisión por Facebook Live, por estos medios, a las 9 de la mañana. Así que vaya juicioso al templo, si no puede ir, entonces conéctese a las 9 de la mañana. Bien, mis amados, que tenga un feliz fin de semana, un abracito para todos, muchas bendiciones, chao.